En medio del caos constante en la vida de las madres solteras Li Ziye y Li Xiaoka, el Sr. Huang, el otrora poderoso presidente, permanecía como una muralla inexpugnable que separaba a ricos y pobres. A ojos de este anciano padre, las mujeres que habían sufrido traumas y pertenecían a la clase social más baja, como Zi y Xiaoka, jamás serían dignas de casarse con un miembro de la familia Huang. Se oponía vehementemente al amor entre sus dos hijos, James y Hun, erigiendo innumerables barreras simplemente por su estatus social. Sin embargo, la vida es impredecible. Las tormentas del mundo empresarial arrasaron como una ventisca, aniquilando toda la fortuna del Sr. Huang y sumiendo en la bancarrota a un empresario que alguna vez fue famoso. En su momento de mayor desesperación, Li Ziye, la mujer a la que una vez despreció, no dudó en vender su bien más valioso para reunir hasta el último centavo y salvarlo. Sin embargo, las heridas emocionales y el orgullo herido de un padre caído aún lo atormentaban en silencio. Las cosas parecían calmarse, pero un día, cuando James y Li Ziye no estaban en casa, ocurrió algo inesperado. Un desconocido apareció. Afirmó ser un antiguo socio cercano que había luchado junto al Sr. Huang en el mundo de los negocios. Con miradas furtivas pero una sonrisa amable, el hombre colocó sin dudarlo un gran fajo de billetes sobre la mesa, nada menos que 100 millones de dong's. Hizo una reverencia cortés y dijo con seguridad: es hora de saldar la deuda de hace años. Por favor, acepte este dinero para reconstruir su empresa y empezar de nuevo tras su reciente revés. Ante semejante suma de dinero que caía del cielo, el Sr. Huang, desesperado por recuperar su posición y honor, quedó completamente cegado. No albergó la menor sospecha. En su mente esto era simplemente la dulce recompensa por la ayuda pasada, una vieja deuda saldada en el momento en que más la necesitaba. Al día siguiente, al amanecer, el Sr. Huang empacó sus maletas en silencio y se marchó. No les dirigió la palabra a James ni a Tudiep, solo dejó una carta escrita a toda prisa sobre la mesa. La carta contenía apenas unas líneas, pero reflejaba la dignidad de un padre que quería reconstruir su negocio por sí mismo sin ser una carga para sus hijos. Sin saberlo, su repentina partida había sumido a la casa en un estado de conmoción y pánico. Al dejar la carta y contemplar la habitación vacía, Tudiep y James sintieron un nudo en la garganta. La pregunta más importante resonaba ahora en la mente de todos: ¿podría existir alguien tan bondadoso como para llevar 100 millones de dong's a casa de alguien para saldar una deuda de una persona en bancarrota? ¿O acaso detrás de esos 100 millones de dong's se esconde una trampa de chantaje, un cruel plan de venganza orquestado por enemigos anónimos del mundo empresarial? Si esto es realmente una conspiración para llevar al Sr. Huang al límite o una oscura espiral legal, entonces esta vez ¿cómo lo salvarán James y Li Tudiep? Recuerden que el mayor activo de Li Ziye se vendió por completo para salvar al Sr. Huang durante su anterior bancarrota. Ahora, están completamente arruinados económicamente. ¿Qué usarán para enfrentarse a la sombra anónima que se esconde tras todo esto? Todos los espectadores contienen la respiración con esperanza, esperando que no se trate de una cruel trampa de un desconocido que busca destruir a su familia una vez más. Esperando que el dinero represente un nuevo comienzo, que el Sr. Huang pueda reconstruir su empresa
sobre todo, que regrese con una sonrisa, aceptando así y organizando personalmente una boda perfecta para su hijo después de tantas dificultades y sufrimientos. ¿Cuál será el destino del Sr. Huang? ¿Quién es realmente ese hombre misterioso? Sigan atentos a los emocionantes acontecimientos. Completamente opuesto a la imagen de un patriarcal, frío y que siempre prohíbe la vida amorosa de su hijo en la pantalla, el actor que interpretó al Sr. Huang en la vida real nos sorprendió e impresionó a todos. Al ver la película, muchos espectadores debieron sentirse furiosos e indignados por la dureza y crueldad que el Sr. Huang mostró hacia Li Tudie. Cualquiera que la viera pensaría que el actor que interpretaba este papel debía ser un veterano, especializado en papeles de villano. Sin embargo, la realidad tras las cámaras es completamente distinta. En la vida real, el Sr. Huang no es un magnate ni un actor profesional. Es un auténtico campesino, un padre amable y sencillo que dedica su vida a trabajar en el campo y a realizar duras labores agrícolas. A pesar del exigente trabajo agrícola, aceptó de buen grado cuando supo que su hijo y su nuera, el director Beng Seo-kang, Ki Wan y su hermano menor Beng Seo-hong, necesitaban apoyo para perseguir su pasión por el cine. Incluso asumió el papel más desafiante, el de un villano odiado por el público. Para un campesino sin formación artística formal, retratar la mirada penetrante, la expresión severa y el porte autoritario de un padre adinerado fue un desafío inmenso. Sin embargo, con su amor y apoyo incondicional a sus hijos, interpretó el papel con tanta brillantez y naturalidad que los espectadores terminaron por odiarlo en la vida real. La ira o odio que el público sintió hacia el personaje del Sr. Huang en la película se convirtió, sin querer, en un testimonio elogioso del éxito de la actuación de este maravilloso padre. Detrás de las escenas de tensión se esconden incontables gotas de sudor, apresuradas sesiones de rodaje durante los descansos en el campo y el amor silencioso que un padre de montaña siente por su hijo. El éxito de la película no reside únicamente en el guión dramático o el joven reparto, sino también en el sacrificio y la compañía de este gran padre agricultor. Un padre maravilloso en la vida real ha llegado a la pantalla para cultivar las pasiones de sus hijos. Dejemos de lado cualquier antipatía hacia el personaje del Sr. Huang en la película y brindémosle a este padre agricultor el más sincero reconocimiento y respeto. Si disfrutas de las historias auténticas y emotivas, así como del trabajo del equipo, síguelos, interactúa con ellos y continúa apoyando a la familia de Bang Seo-kang, Ki Wan y a los actores.
El apoyo del público es la mayor motivación para que sigan produciendo episodios geniales, significativos y dramáticos en el futuro.